Terrible atentado en Ucrania. Más de 52 víctimas mortales y más de 100 heridos graves. Se lanzan acusaciones mutuas entre ucranianos y rusos. Hoy, viernes 8 de abril del año 2022, en la ciudad de Kramatorsk, en la República Popular de Donetsk, ha sucedido un terrible atentado contra la población civil que intentaba salir de la ciudad. Exactamente en la estación del tren ha sucedido la tragedia. Según fuentes oficiales, los fallecidos estarían ascendiendo a 52 personas, con otras 100 heridas con diferentes grados de gravedad. El atentado se ha realizado con el empleo de 2 misiles balísticos Tochka-U, misiles fabricados durante la era soviética. Es claro que el atentado perseguía crear una masacre entre la población civil para culpar del incidente al enemigo. Aquí la pregunta es, ¿quién disparó realmente los misiles? Creo la respuesta sería bastante obvia, pues estos sistemas de armas ya no están en servicio dentro de la Federación Rusa, y actualmente el único país que los opera en la zona, es precisamente el ejército ucraniano. De ahí se deduce que, o fueron los militares ucranianos, o fueron las milicias neonazis ucranianas. O quizá, muy remotamente, podría tratarse de los mercenarios y extremistas extranjeros que actualmente operan en Ucrania en contra de las Fuerzas Armadas rusas. Claro, se entiende que, de ser así la cosa, la mente maestra detrás de los atentados serían precisamente los gobiernos occidentales, y más probablemente, el gobierno estadounidense o el gobierno del Reino Unido, pues ellos son los principales interesados en que el conflicto se prolongue, y de ser posible, se extienda a otros países. Y no es solo especulación. Pues son precisamente estos dos países los que están transfiriendo la mayor cantidad de armas a Ucrania para apoyar al gobierno de Kiev y a los ultranacionalistas ucranianos, es decir, a los neonazis ucranianos. Además, son también estos dos gobiernos los que lanzan una retórica más agresiva contra Moscú. Así que, si a alguien le interesa causar una tragedia como la presente, sería precisamente a esos 4 actores, es decir, al gobierno estadounidense, al gobierno del Reino Unido, al gobierno ucraniano, y a los ultranacionalistas, en ese orden. Recordemos que el actual presidente ucraniano es un títere del principal promotor y financiador de los grupos neonazis. El sujeto lleva por nombre Igor Kolomoisky. Asimismo, este sujeto es el dueño de la cadena televisiva donde trabajaba el ahora presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cadena donde protagonizaba la serie televisiva Servidor del Pueblo, serie que lo catapultó a la presidencia de Ucrania. Por otro lado, este sujeto, Igor Kolomoisky, además de ser un magnate de los medios de comunicación ucranianos, también es dueño de muchos otros negocios, entre ellos un banco que lleva por nombre Privatbank, banco que le fuera expropiado por casos de corrupción y lavado de dinero por el anterior presidente ucraniano. Sin embargo, nada más ascender a la presidencia de Ucrania, Zelensky se lo devolvió. Por lo tanto, es bastante obvio que, si a alguien le interesaba dentro de Ucrania realizar un acto tan deleznable como el presente, sería precisamente a Igor Kolomoisky, o a su marioneta, Volodymyr Zelensky. Y es que recordemos que días antes de iniciarse la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el presidente ucraniano había dicho que los residentes del Donbass deberían irse de Ucrania si no les gustaba vivir en Ucrania, lanzando con ello una velada amenaza de expulsión forzada del país, precisamente como tenía planeado, solo que Rusia se les adelantó a sus planes e inició la operación especial en territorio de Ucrania para precisamente proteger a la población del Donbass. ¿Qué harán ahora los medios occidentales?
condenarán este terrible atentado realizado por los ucranianos tal como condenan los actos reprochables que supuestamente realizan las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania? ¿O se quedarán callados, como siempre? Ministerio de Defensa ruso niega el ataque contra Kramatorsk y destaca que los misiles Tochka solo son usados por militares ucranianos. Rusia destaca que sus fuerzas armadas no realizaron ninguna misión de tiro en esa ciudad el 8 de abril, ni planearon ninguna misión de este tipo. El Ministerio de Defensa ruso ha negado que haya realizado un ataque contra Kramatorsk y destacó que los misiles Tochka solo son usados por las Fuerzas Armadas ucranianas. Según datos preliminares, al menos 50 personas han muerto y más de 86 resultaron heridas. Todas las declaraciones de los representantes del régimen nacionalista de Kiev sobre el supuesto ataque con misiles de Rusia contra la estación de tren de Kramatorsk el 8 de abril son una provocación y absolutamente falsas, indicó el ministerio, agregando que las Fuerzas Armadas rusas no realizaron ninguna misión de tiro en la ciudad de Kramatorsk el 8 de abril, ni planearon ninguna misión de este tipo. Asimismo, resaltó que los misiles tácticos Tochka-U, cuyos restos fueron encontrados cerca de la estación de tren de Kramatorsk, y publicados por los testigos, son utilizados únicamente por las Fuerzas Armadas ucranianas. El ministerio también mencionó el caso del pasado 14 de marzo, cuando un misil Tochka de una división de la 19ª Brigada de Misiles separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania impactó en el centro de Donetsk, dejando decenas de víctimas. Lo que se sabe del ataque. La Defensa Territorial de la República Popular de Donetsk denunció este viernes que los militares ucranianos realizaron un ataque con misiles Tochka cerca de una estación de trenes en la ciudad de Kramatorsk. Tras el ataque, el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Alexei Aristovich, afirmó que las tropas rusas atacaron con un misil del tipo Iskander la estación de trenes de Kramatorsk. Momentos después, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, emitió un comunicado en el que también culpó a los militares rusos, pero afirmó que el ataque se llevó a cabo con un misil Tochka-U. ¿Qué se sabe sobre el ataque con misil en Kramatorsk que dejó 50 muertos entre los civiles? El proyectil cayó cerca de una estación de tren de la ciudad donde se había congregado un gran número de personas listas para ser evacuadas. Un ataque con un misil se produjo este viernes cerca de una estación de tren de la ciudad de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk. La urbe se encuentra bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ofensiva se llevó a cabo cuando la evacuación de la población civil estaba en curso y provocó numerosas víctimas. El ataque dejó 50 muertos, entre ellos 5 niños, y 86 heridos, informó el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavel Kirilenko. Autoría del ataque. Desde la República Popular de Donetsk acusaron a los militares ucranianos de perpetrar el ataque. Rusia también culpó a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que la ofensiva fue perpetrada por una división de las tropas de misiles ucranianas desde la localidad de Dobropolie, situada a 45 kilómetros de Kramatorsk.
De acuerdo con los militares rusos, el objetivo de esta ofensiva fue frustrar la salida masiva de residentes de la ciudad para usarlos como escudos humanos y así defender posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como en muchas otras localidades del país. Kiev, a su vez, insistió en que la ciudad fue atacada por tropas rusas. El Ministerio de Defensa ruso tachó estas acusaciones de falsas. Proyectil. Tanto la República Popular de Donetsk y Rusia, como el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, afirmaron que el ataque fue perpetrado por un misil del complejo Tochka-U. Momentos después de la aparición de la primera información sobre el ataque, el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Alexei Aristovich, declaró que en la ofensiva se usó un misil Iskander. En ese contexto cabe destacar que los misiles Tochka-U tienen una parte distintiva, hecha de malla, y esta parte se observa en la imagen del proyectil que cayó en Kramatorsk. Los misiles Iskander no cuentan con este detalle. Desde la defensa territorial de la RPD indicaron que los Tochka-U no están en el arsenal de los efectivos de la República Popular, ni de la República Popular de Lugansk, ni de Rusia, pero los militares ucranianos los usan activamente. Rusia también aseguró que no usa estos complejos de misiles e indicó que son utilizados únicamente por las Fuerzas Armadas ucranianas. El pasado 14 de marzo un misil Tochka-U de una división de la 19 Brigada de Misiles separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania impactó en el centro de Donetsk, dejando más de 20 muertos y decenas de heridos.